tardes, mi nombre es Brenda Orozco Sequea y junto a mis compañeras Lady Joana Álvarez y Michelle Caterina Ibarra presentamos nuestro proyecto de investigación titulado Un Rincón para Todos, Participación e Inclusión en el Aula de Transición, desarrollado dentro de la línea de profundización en inclusión de la Maestría en Educación. Este proyecto surge en el escenario práctico del Colegio Luis Eduardo Mora Osejo, IED, específicamente en el grado Transición. En la educación inicial contemporánea nos enfrentamos al reto constante de garantizar no solo el acceso a las aulas, sino una participación efectiva, plena y equitativa de todos los niños, especialmente de aquellos con discapacidad. Durante la caracterización inicial y la observación pedagógica directa evidenciamos que persisten barreras actitudinales, metodológicas y de recursos que limitan la interacción activa y autónoma de los estudiantes con discapacidad en las rutinas diarias del aula. Frente a esa realidad, formulamos la siguiente pregunta orientadora: ¿cómo fortalecer la participación de los estudiantes con discapacidad en el grado transición del Colegio Luis Eduardo Mora Osejo IED mediante la implementación de un rincón pedagógico inclusivo? Para dar respuesta a este interrogante, trazamos como objetivo general fortalecer la participación de los estudiantes con discapacidad en el grado transición mediante el diseño e implementación de un rincón pedagógico inclusivo. Para alcanzar este propósito, estructuramos una ruta de 4 objetivos específicos, secuenciales, que no solo organizan la investigación, sino que representan nuestra hipótesis de acción pedagógica. Primero, identificar las barreras para la participación en las dinámicas del aula a través de la observación y el diálogo situacional, porque no podemos transformar lo que no conocemos a fondo. Segundo, diseñar un rincón pedagógico inclusivo con apoyos visuales y multisensoriales bajo los principios del DUA. Convertir el aula en un entorno accesible antes de exigirle al niño que se adapte a él. Tercero, implementar el rincón pedagógico inclusivo para fortalecer la participación de los estudiantes con discapacidad dentro de las dinámicas del aula. Llevamos la teoría a la praxis mediante experiencias interactivas y significativas. Y cuarto, describir el proceso de participación de los estudiantes con discapacidad a partir de la implementación del rincón pedagógico inclusivo, logrando así sistematizar el impacto real, valorar los progresos y consolidar evidencias pedagógicas. Con esta ruta demostramos que la inclusión no es una teoría lejana, sino una intencionalidad pedagógica concreta que se vive en el aula día a día. Avanzamos hacia el sustento teórico de nuestra investigación. Articulamos nuestro marco referencial en 4 categorías y sus subcategorías que dialogan entre sí. Iniciamos con educación inclusiva. Nos posicionamos desde la perspectiva de Booth y Ainscott, comprendiendo que la inclusión no es un estado estático, sino es un proceso continuo, enfocado en identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, y así garantizar una equidad real. Seguimos con el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Tomando los aportes del CAS y Alba Pastor, fundamentaremos nuestro rincón pedagógico bajo sus 3 principios, ofreciendo múltiples formas de implicación para motivar, de representación mediante apoyos multisensoriales y de acción y expresión para el desarrollo autónomo. Nuestra tercer categoría es ambientes pedagógicos en educación inicial. Nos inspiramos en la visión de Loris Malaguzzi sobre el ambiente como tercer maestro, articulando con el valor del juego y la interacción planteados por Vygotsky. El rincón no es un adorno en el aula, es un espacio provocador que potencia el aprendizaje. Y por último, nuestra última categoría es el modelo social de discapacidad. Finalmente, desde los postulados de Oliver y la normativa nacional e internacional, asumimos de forma tajante que la discapacidad no está en la condición del niño, sino en las barreras del entorno. Por ello, la responsabilidad de transformarse recae en la escuela y en nuestras prácticas pedagógicas. En coherencia con nuestro marco teórico, la investigación se enmarca bajo la investigación-acción, entendida como un proceso de ciclo continuo de transformación en el aula, articulado en sus 4 fases. Iniciamos con una fase de diagnóstico, donde a través de la observación participante,
y grupos focales con los docentes, caracterizaremos el contexto e identificaremos las principales barreras para la participación que enfrentan los estudiantes en sus rutinas habituales. Esto nos dará el primer insumo para la fase del diseño, en la que estructuraremos la propuesta pedagógica del rincón inclusivo. Aquí planificaremos de manera intencionada los recursos multisensoriales, apoyos visuales y los ajustes razonables bajo los principios del DUDO. Todo esto para poder llegar a la fase de implementación, el corazón de nuestra propuesta, donde el rincón pedagógico inclusivo cobra vida. Mediante un seguimiento continuo y registros de observación, no solo aplicamos las experiencias, sino que realizaremos ajustes en el camino según las respuestas e interacciones de nuestros estudiantes. Finalmente, tendremos la fase de reflexión y valoración, donde mediante entrevistas y análisis de la práctica sistematizaremos los logros, las dinámicas de participación alcanzadas y las oportunidades de mejora para consolidar este rincón pedagógico como una propuesta sostenible y replicable. Resultados esperados y conclusión. Para resumir la trascendencia de nuestra investigación, proyectamos 3 resultados esperados fundamentales que responden directamente a la problemática planteada. El primer resultado es el impacto en los estudiantes. Consolidar el rincón como un espacio donde los niños con discapacidad alcancen niveles reales de autonomía, interacción entre pares e implicación activa en las rutinas de transición, pasando de la mera asistencia a una participación con sentido. Como segundo resultado es el impacto en la práctica docente. Evidenciar que la implementación del DUA y los recursos multisensoriales no representan un sobreesfuerzo, sino una transformación cualitativa del aula, que beneficia y enriquece el aprendizaje de todo el grupo. Y por último, el impacto en el contexto educativo. Aportar al Colegio Luis Eduardo Mora Osejo y a la educación inicial una propuesta pedagógica documentada, sistematizada y replicable, demostrando cómo adaptar espacios inclusivos sin requerir infraestructuras inalcanzables. Cerramos esta sustentación convencida del mensaje central de nuestro proyecto. En una educación inclusiva transforma aulas, experiencias y futuros. Este rincón pedagógico demuestra que cuando flexibilizamos los entornos, son las posibilidades del niño y no sus barreras las que toman el protagonismo. Muchas gracias por su atención.